En este vídeo vamos a aprender el manejo básico de las tablas dinámicas en Excel. Pero antes de explicar el modo de crear y utilizar las tablas dinámicas, es preciso entender con claridad la motivación que existe para el uso de esta sencilla y a la vez potente herramienta de análisis. Históricamente, compañías e instituciones han utilizado bases de datos para almacenar y procesar los datos. Una vez establecido el diseño de la base de datos de acuerdo al modo de operación de la organización, el primer paso consiste en coleccionar los datos en tablas, facilitando el alta de nuevos registros que se van incorporando a la base de datos. El sistema de gestión de base de datos permite posteriormente modificar y borrar registros dados de alta en el sistema, así como realizar consultas sobre los datos almacenados. Este tipo de operaciones que se realizan sobre la base de datos se denominan transacciones y consisten en tareas operacionales que se realizan normalmente a diario en una empresa u organización. Pensemos, por ejemplo, en la caja de un supermercado. Cada vez que un artículo pasa por caja, se añade a la base de datos un registro que almacena la transacción de venta de ese artículo, consistente seguramente en la información del artículo, su cantidad, la fecha en la que se realiza la venta, código del cliente que realiza la compra, código del empleado que realiza esa venta, el precio del producto, etc. A este tipo de procesamiento se le denomina procesamiento transaccional online o OLTP en inglés, ya que está basado en la realización de transacciones habituales que diariamente se llevan a cabo en una organización. Para una gran compañía que disponga de multitud de tiendas y sucursales dispersas por la geografía de uno o varios países, los datos obtenidos mediante este tipo de procesamiento transaccional resultan imprescindibles no solo para su operativo diario, sino también para la toma estratégica de decisiones. Los gestores de la compañía necesitarán cada cierto tiempo agrupar y resumir de distintas formas esos datos que les generen una perspectiva global de su negocio. ¿Qué categoría de alimentos se vende más en una determinada época? ¿Qué zonas son las más productivas respecto a ciertas categorías de productos? ¿Qué tipos de clientes compran con mayor asiduidad determinados productos? Suelen ser preguntas habituales que se hacen los gestores con objeto de optimizar su negocio. Este tipo de consultas, que normalmente exigen una alta carga de procesamiento sobre la base de datos, no forman parte del operativo cotidiano del negocio, sino que se ejecutan como parte de un tipo de procesamiento separado denominado procesamiento analítico en línea o OLAP en inglés, Online Analytical Processing. El procesamiento OLAP consiste en la creación de tablas multidimensionales que se denominan cubos, donde cada eje o dimensión representa un atributo de interés, tal como el tiempo, la localización, el producto, etc. Y el valor contenido en la celda correspondiente es una cantidad agregada que se corresponde a la variable de interés, siempre numérica, como por ejemplo el total o la cantidad de ventas. Esta figura muestra un ejemplo sencillo de cubo OLAP de 3 dimensiones: la dimensión producto, la dimensión tiempo y la dimensión localización. Cada celda individual almacena la cantidad de unidades vendidas. Como la figura sugiere, cada eje dimensional puede categorizarse, de forma que el eje puede expandirse o contraerse a petición del usuario. En la figura hemos presentado un cubo tridimensional con todas sus dimensiones desplegadas, pero el usuario podría, por ejemplo, contraer la dimensión tiempo por semestres, de modo que en lugar de presentar 4 rodajas, solamente presentaría 2, correspondientes a cada semestre, y los valores de cada celda se actualizarían para representar ahora las cantidades y rangos de fechas correspondientes. En esta figura mostramos el cubo anterior tras contraer la dimensión de tiempo. Las tablas dinámicas en Excel están pensadas para realizar este tipo de procesamiento analítico, facilitando la visualización de una o más variables de interés, como en este caso son las unidades vendidas, que se agregan en torno a un conjunto de atributos. En nuestro caso, pues el producto, el tiempo y la localización.
En esta hoja disponemos de una base de datos de una compañía distribuidora de diferentes categorías de productos. Cada línea se corresponde con un pedido servido por la compañía y almacena información diversa sobre el pedido, tal como el identificador del pedido, la procedencia del cliente que realiza ese pedido, la categoría del pedido, el canal utilizado para realizar el pedido, su prioridad, la fecha del pedido y la de la entrega, las unidades vendidas, el precio y coste del producto, los ingresos generados por el pedido, su coste y el beneficio total. Esta base de datos es la que se obtiene mediante el procesamiento transaccional habitual de la compañía. Y como podemos apreciar, en esta perspectiva de nuestros datos, resulta prácticamente imposible extraer ninguna información valiosa para la toma de decisiones. Necesitamos, pues, reorganizar nuestros datos para que nos ofrezca una perspectiva resumida en función de diferentes criterios. En definitiva, realizar un procesamiento analítico de los datos. Las tablas dinámicas nos facilitan este tipo de procesamiento. Esta hoja presenta un ejemplo de tabla dinámica que nos permite conocer los ingresos totales obtenidos para cada categoría de producto suministrado. La tabla dinámica aparece a la izquierda y para mejorar la información se ha construido un gráfico que permite visualizar con claridad la información que buscamos. En este caso hemos creado una tabla dinámica muy sencilla consistente en un cubo con un único eje dimensional que corresponde a la categoría del producto y cada celda de ese cubo computa el total de ventas para esa categoría. En este segundo ejemplo, hemos construido una tabla dinámica que se corresponde con un cubo bidimensional en el que hemos incluido dos ejes dimensionales. Por una parte, la categoría del producto y por otra parte, el año correspondiente en que se efectuó el pedido. La celda del cubo computa la suma de ingresos para esa categoría y año. Utilizando el segmentador, podemos elegir el año de interés y comprobar así cómo cambian las ventas en los diferentes años. Este otro ejemplo incluye una tabla dinámica correspondiente a un cubo con un único eje dimensional que es la procedencia del pedido. Y aquí se aprecia con claridad cómo el eje dimensional puede expandirse o contraerse para mostrar o no los países dentro de cada zona. Pulsando este botón podemos agrupar o desagrupar las zonas sobre las que se calcula el beneficio. Finalmente, esta tabla dinámica, algo más compleja, se corresponde con un cubo tridimensional, en el que visualizamos datos de ingresos por tres ejes dimensionales diferentes, como son la región desde donde se realiza el pedido, el canal por el que se realiza y el año en que el pedido tiene lugar. La gráfica incluye botones de filtrado que facilitan la elección de los valores para cada eje. Como puede verse, las posibilidades analíticas que ofrecen las tablas dinámicas son de incalculable valor para el proceso de toma de decisiones de la empresa. Con esta perspectiva genérica sobre las tablas dinámicas en Excel y las posibilidades que ofrece, vamos ya a entrar en detalle sobre el modo de crear estas tablas dinámicas. En esta hoja mostramos una tabla correspondiente a los gastos realizados por los miembros de un equipo que desarrolla un proyecto. La tabla incluye la fecha del gasto, el miembro del equipo que realiza el gasto, el concepto de ese gasto y la cantidad gastada. Como puede verse, se trata de una tabla Excel que, si accedemos a la pestaña Diseño de herramientas de tabla, observamos que el nombre de la tabla es Gastos. Vamos a crear una tabla dinámica para esta tabla Excel. Para crear la tabla dinámica nos podemos situar en cualquier celda de nuestra tabla Excel y acceder al menú Insertar tabla dinámica. Nos aparece entonces la ventana de creación de tabla dinámica. La parte superior permite introducir los datos de origen de la tabla dinámica. En nuestro caso, como estábamos situados en una celda de la tabla Excel Gastos, automáticamente nos coloca el nombre de la tabla en ese campo. La parte inferior nos solicita el destino donde vamos a colocar nuestra tabla. Para este ejemplo elegimos la hoja de cálculo existente, nos posicionamos en el campo y hacemos clic en la celda donde nos interese crear nuestra tabla dinámica. Por ejemplo, en esta celda de aquí.
finalizamos presionando aceptar. Enseguida observamos que nos aparece un elemento nuevo en nuestra hoja consistente en un marco que representa nuestra tabla. Esto es debido a que la tabla aún está vacía. En cuanto incorporemos datos a la tabla, este marco se convertirá en nuestra tabla dinámica. También observamos que se nos abre un panel lateral a través del cual vamos a incorporar datos a nuestra tabla dinámica. Pero antes de proceder, veamos la anatomía de una tabla dinámica. Una tabla dinámica se compone de 4 áreas: área de filtros, columnas, filas y valores. El área de valores representa el contenido de la celda que obtendremos en el cubo, el cual será necesariamente un valor numérico. En este área incorporaremos habitualmente campos de nuestra tabla origen que contengan valores numéricos. En nuestro ejemplo, el único campo que contiene números es el campo cantidad. Así es que para introducir el campo cantidad en nuestra área de valores, lo único que tenemos que hacer es hacer clic en el campo y arrastrar el cursor para llevarlo al área de valores. Por otra parte, observamos el área de filas. En el caso de que tratemos de componer un cubo con un único eje dimensional, este será el área donde enviaremos la dimensión de interés. Por ejemplo, si deseamos obtener los gastos ocasionados por los diferentes miembros del equipo del proyecto, arrastramos el campo cantidad hacia el área de valores, eso ya lo hemos hecho, y arrastramos el campo miembro desde la lista de campos de la tabla hacia el área de filas. Ahora nuestra tabla dinámica ya presenta los gastos agrupados por los miembros del equipo. Si quisiéramos analizar los gastos por concepto, simplemente eliminaríamos del área de filas el campo miembro. Sí, para ello hacemos clic sobre el miembro y lo arrastramos fuera del área de filas y nos llevaríamos el campo concepto haciendo clic de nuevo al área de filas. De manera que ahora nuestra tabla dinámica presenta los gastos agrupados por el concepto correspondiente a ese gasto. Simétricamente al área de filas disponemos del área de columnas. En este área incorporaremos aquellos atributos dimensionales que deseamos aparezcan visualizados por columnas. Normalmente, en el caso de componer un cubo bidimensional, lo habitual es colocar un eje en el área filas y colocar el segundo eje en el área columnas. Por ejemplo, podemos visualizar los gastos de cada miembro del proyecto, pero desagrupados ahora por el concepto a que se ha destinado dicho gasto, para lo cual llevaremos el campo concepto al área de columnas y llevaremos el campo miembro al área de filas, teniendo así ahora en nuestra tabla dinámica los gastos ocasionados por cada miembro del equipo, pero desagrupados en función del tipo de gasto a que corresponde. El panel lateral presenta un último área denominada área de filtros. Se trata de un área opcional que nos permite añadir filtros adicionales a los datos que se presentan en la tabla dinámica. Fíjate que este área no sirve para definir ejes dimensionales en nuestro cubo, sino que facilita el filtrado de datos que presenta la tabla por el campo que nosotros deseemos. En tal sentido, se trata de un área anexa que no participa en sí en la definición del cubo. Podríamos, por ejemplo, crear un filtro por fecha que permitiera restringir la tabla dinámica completa en función de la fecha que elijamos. Para ello, sencillamente arrastramos el campo fecha al área filtros. Esto nos añade un elemento separado de la tabla, enfatizando así que no se trata de un eje dimensional, sino que actúa como filtro sobre la tabla dinámica completa. De manera que si aquí quisiéramos ver solamente los gastos ocasionados el 29 de agosto, pues seleccionaríamos este elemento en el filtro y aquí nos mostraría exclusivamente los gastos que se efectuaron en esa fecha. Como hemos visto, este filtro nos permite visualizar exclusivamente los datos pertinentes a una fecha concreta o una colección de fechas. Por ejemplo, para visualizar solamente datos relativos al mes de agosto, usaríamos la caja Buscar, escribimos agosto y aquí ya podemos seleccionar
todos los gastos cuya fecha se corresponda con el mes de agosto. Así que utilizando la caja seleccionar varios elementos, hacemos clic aquí para seleccionar todos los elementos que contenía la búsqueda y aceptar. De manera que ahora visualizaríamos en nuestra tabla dinámica los gastos efectuados durante el mes de agosto. Antes de continuar, voy a hacer un inciso sobre el uso de un atributo de tipo fecha como eje dimensional. Vamos a ver entonces cómo los campos de fecha tienen un comportamiento algo diferente al resto de atributos cuando se trasladan al área de filas o al área de columnas de la tabla dinámica. Como vimos antes, cuando nosotros trasladamos, por ejemplo, al área de filas un atributo tal como miembro, la tabla dinámica presenta los valores agrupados por cada miembro particular que aparece en la tabla fuente de datos, y eso nos proporciona una perspectiva de visualización generalmente interesante para la toma de decisiones. Sin embargo, si nosotros trasladamos un atributo de la tabla que almacena una fecha, agrupar por cada fecha concreta no suele aportar resultados significativos, ya que las fechas individuales no se suelen repetir con demasiada frecuencia. En general, sería mucho más beneficioso si las agrupaciones en el campo de fecha la hiciéramos, por ejemplo, por semanas, o por meses, o por trimestres, o por años. En general, por una unidad de fecha cuyo grano sea algo más grueso que una fecha concreta. Por esta razón, una vez que hemos colocado en el área de valores la cantidad, si nosotros trasladamos al área de filas el campo fecha, Excel automáticamente nos presenta una agrupación de fecha de grano mayor al día concreto. En este caso nos presenta los datos agrupados por meses. Observamos que por debajo del atributo meses, que aparece automáticamente en el área de filas, se encuentra el atributo original fecha, lo cual permite que podamos desplegar el eje dimensional meses para que muestre los días concretos dentro de cada mes. Aquí, por ejemplo, si desplegamos el mes de julio, pues aparecen todas las fechas correspondientes a julio. Si desplegamos agosto, pues aparecerían todas las fechas individuales correspondientes al mes de agosto. También podemos observar que en el listado de campos o atributos de la tabla original aparece un nuevo atributo denominado meses que ahora podríamos utilizar como una dimensión independiente más que podemos mover al área de filas, columnas o filtros de la tabla dinámica. En esta hoja disponemos de una versión más extensa de nuestra tabla original. En este caso se han producido muchos más gastos en diferentes fechas por los miembros del proyecto. Estas fechas abarcan los años 2021 y 2022. Vamos a crear ahora una tabla dinámica para apreciar un poco mejor las peculiaridades de utilizar un eje dimensional de tipo fecha. Nos colocamos en el interior de la tabla, vamos a insertar tabla dinámica y vamos a ubicar nuestra tabla en esta hoja y concretamente en esta celda. Por ejemplo, aceptamos y ya nos aparece el marco de la tabla dinámica y los campos correspondientes de nuestra tabla. Movemos cantidad al área de valores y ahora vamos a trasladar el campo de fecha a nuestra área de filas, de manera que fecha va a ser ahora un eje dimensional. Como podemos ver, y a diferencia de lo que ha sucedido previamente con la otra versión más reducida de la tabla de gastos, ahora el campo fecha se ha reorganizado para agruparse por años y trimestres. De forma automática, Excel ha comprobado el rango de fechas y, apreciando que las fechas se extienden más allá de un año, ha entendido que era una buena idea agrupar los datos por año. Por debajo del año ha utilizado el atributo trimestres, de manera que para cada año, si desplegamos el año, aparecen los diversos trimestres en los que se han producido gastos. Y por último, si desplegamos trimestre, por debajo del trimestre ha utilizado un grano aún más fino que es el mes. En la mayoría de los casos, la propuesta que hace Excel para agrupar fechas es normalmente suficiente y útil para el usuario. Sin embargo, si dicha propuesta no recogiera las necesidades del usuario, podemos modificarla simplemente posicionándonos en una celda de la tabla dinámica correspondiente a la fecha y con el botón derecho utilizar la opción de agrupar. Entonces, aquí nos aparece en la ventana de agrupar cuáles son las diferentes granularidades que nosotros deseamos para nuestro campo fecha. Si, por ejemplo, en lugar de trimestres quisiéramos simplemente años y meses, pues
elegimos años y meses. Si además quisiéramos los días concretos, pues podemos elegir pulsando el botón control también los días. Si por ejemplo decidimos elegir solamente años y meses, aceptamos y ahora ya nos aparecen para cada año los gastos que ha habido dentro de cada mes. Hemos apreciado que cuando utilizamos un atributo de tipo fecha como eje dimensional, Excel incorpora de forma automática algún nivel de anidamiento que originalmente no existía en nuestra tabla y que permite expandir o contraer la dimensión temporal usando así una unidad de mayor o menor granularidad según nuestros intereses. Para expandir o contraer un elemento en la correspondiente dimensión, ya hemos visto que utilizamos el botón más para expandir o menos para contraer. En la introducción del vídeo, al explicar el concepto de cubo, explicamos que la capacidad de expandir o contraer los valores de un eje dimensional es una operación intrínseca al propio cubo. Pero ¿cómo se consigue esta propiedad en un atributo distinto a la fecha? Pues la respuesta a esta pregunta tiene que ver con la forma en que tenemos los datos almacenados en la tabla original. Por ejemplo, esta tabla que mostramos en la pantalla registra las ventas de determinados productos de una compañía. Además de la denominación del producto vendido, la tabla registra la categoría a la que pertenece el producto en cuestión. En realidad, producto y categoría conceptualmente se ubican en la misma dimensión, solo que cada uno representa una misma unidad a un nivel de granularidad diferente. Categoría representa la granularidad gruesa y producto representa la granularidad más fina. Podríamos decir que son campos que están anidados entre sí. Si deseamos tener la capacidad de expandir y contraer un eje dimensional, los atributos que representan las diferentes granularidades deben ser conjuntamente movidos al área seleccionada de la tabla dinámica, bien al área de filas o bien al área de columnas. Por ejemplo, para construir un cubo que presente las ventas de los diferentes productos, pues como ya sabemos, nos colocaríamos en la tabla, insertaríamos tabla dinámica, elegiríamos como ubicación la deseada, por ejemplo vamos a ubicarla aquí y aceptamos. En primer lugar, movemos el total de ventas a nuestra área de valores y ahora sencillamente moveríamos el campo producto al área de filas de nuestra tabla. Sin embargo, esto, como vemos, no nos permite expandir el eje para mostrarnos un grano más grueso. Para eso, debemos mover al mismo área el atributo categoría que representa el grano más grueso del eje. Así es que cogeríamos categoría y la moveríamos al área de filas. Para ser consistentes con el concepto de cubo, los campos se colocan en el área ordenados según la granularidad, de más gruesa a más fina. En nuestro caso, lo que haríamos sería colocar el atributo categoría por encima del atributo de producto. Para eso simplemente hacemos clic y arrastramos a la posición que nos interese. Y ahora ya tenemos la categoría más gruesa por encima y la categoría más fina por debajo. Ahora ya, como vemos, nos ha aparecido el botón más y menos que nos permite expandir o contraer el campo. De forma similar, podríamos hacer en el área de columnas para el atributo del país donde se ha realizado la venta, de manera que país nos lo llevaríamos al área de columnas y zona nos lo llevaríamos al área de columnas por encima del país. Y con esto ya podríamos también expandir o contraer las zonas correspondientes. Aquí aparecen América y Europa y podríamos expandir, por ejemplo, la zona América para que el eje dimensional país nos apareciera en las celdas de nuestro cubo. Una cuestión interesante respecto al formato de los valores que nos aparecen en la tabla dinámica y que no hemos visto previamente es que, por ejemplo, aquí los valores no nos están apareciendo con el mismo formato que el total de ventas, que como vemos tiene 2 decimales y el símbolo de moneda. Entonces, en este caso seleccionamos una celda individual de la tabla, botón derecho, formato de número, y ahora aquí pues elegimos, por ejemplo, el formato moneda con 2 decimales y símbolo euro. Así que aceptando pues ya se cambia completamente el formato de todas las celdas de nuestra tabla.
Aunque por limitaciones de tiempo no vamos a entrar a estudiar en profundidad muchas de las propiedades y funcionalidades de las tablas dinámicas, es importante saber que la mayor parte de los detalles de configuración de una tabla son accesibles desde la ventana Opciones de la tabla dinámica. Esta ventana es accesible desde el menú contextual, posicionándonos en cualquier celda de la tabla, botón derecho y eligiendo opciones de la tabla dinámica. Nos aparece la ventana de opciones y esta ventana pues contiene un total de 6 pestañas. No vamos a entrar a detallar el significado de cada una de las ventanas, pero es importante saber que desde aquí se pueden configurar la mayor parte de las opciones de la tabla dinámica. En vídeos anteriores aprendimos que un gráfico es una potente herramienta visual para interpretar los datos de una tabla. Como hemos visto, una tabla dinámica aporta un resumen de los datos de una tabla de acuerdo a una perspectiva elegida por el usuario. Así que en cierto modo supone un progreso en la interpretación de los datos respecto a la tabla original. Ahora bien, si sobre la tabla dinámica aportamos un gráfico, el beneficio entonces será máximo en cuanto a la interpretación y posterior análisis de los datos originales. Los gráficos construidos a partir de una tabla dinámica se denominan gráficos dinámicos, ya que se construyen con los datos que se visualizan en la tabla dinámica, adaptándose interactivamente a las modificaciones que el usuario realice sobre la propia tabla dinámica, como por ejemplo expandir o contraer unidades del eje dimensional o añadir nuevos ejes dimensionales al cubo que la tabla representa. Para crear un gráfico dinámico, primero debemos generar la tabla dinámica. En este caso, hemos generado una tabla correspondiente a un cubo unidimensional cuyo eje es la categoría. Con la tabla creada, simplemente situamos el cursor dentro de la tabla y desde la pestaña Insertar elegimos el tipo de gráfico que nos interesa. En este caso vamos a elegir un tipo de columna apilada. Aunque existe este botón rotulado como gráfico dinámico, no es el que debemos usar para crear el gráfico a partir de la tabla dinámica. Este botón se utiliza para generar gráficos dinámicos a partir de una tabla o rango usual. En realidad el gráfico que se genera se debe apoyar en una tabla dinámica, por lo que el botón de gráfico dinámico nos dirige a la ventana de creación de tabla dinámica antes de generar el propio gráfico. El gráfico dinámico incorpora estos botones grises que se corresponden con los campos de la tabla dinámica. En realidad, estos botones realizan el mismo efecto que el botón de filtro sobre los encabezados de la propia tabla dinámica. Si añadimos, por ejemplo, el campo producto para anidarlo a la categoría, podemos ver cómo automáticamente aparece un botón adicional para el nuevo campo. Y también aparecen estos botones de más y menos que nos permiten contraer o expandir el eje dimensional. Si pulsamos sobre el botón de expandir, observamos cómo el eje horizontal se adapta automáticamente a las granularidades que ofrece dicho eje. Por su parte, el botón menos contrae el eje enrollando de nuevo los valores sobre la unidad de grano mayor. Ambos botones en el interior del gráfico actúan sobre todos los valores del eje, desplegando o contrayendo todos a la vez. Sin embargo, si utilizamos los botones de expandir o contraer dentro de la tabla para un valor concreto del eje, por ejemplo, para la categoría electrodoméstico, entonces la gráfica desplegará solamente el elemento que hayamos expandido. Los botones del interior del gráfico pueden ocultarse sencillamente yendo al gráfico, botón derecho y elegir de aquí ocultar botones de campos del eje de gráfico y entonces los ocultaría, pero también si deseamos ocultar todos los botones simplemente elegimos ocultar todos los botones de campo en gráficos y nos ocultaría todos los botones grises que han aparecido automáticamente dentro de nuestro gráfico. Por supuesto, cualquier modificación que realicemos en la tabla dinámica se verá reflejada en el gráfico correspondiente. Por ejemplo, si hacemos clic en nuestra tabla y añadimos la zona de ventas como nuevo eje dimensional colocándolo en el área de columnas, el gráfico mostrará ahora dos series, una correspondiente a América y otra correspondiente a Europa.
Una característica importante del gráfico dinámico es que los campos situados en el área de filas se mostrarán siempre en el eje horizontal, presentando las distintas categorías de valores, mientras que los campos situados en el área de columnas se corresponden con las series. Para ver esto más claramente, por ejemplo, vamos a copiar nuestra tabla dinámica sobre otra posición. Vamos a hacer control C y vamos a llevarla a otro lugar de nuestra hoja, control V, para intercambiar ahora los campos entre las áreas de filas y columnas. Es decir, vamos a llevarnos al área de columnas la categoría y el producto, y vamos a llevarnos la zona al área de filas. Haciendo clic en cualquier elemento de la tabla, si ahora insertamos de nuevo un gráfico dinámico del mismo estilo, del mismo tipo, podemos apreciar lo que dijimos anteriormente. Ahora las categorías de producto aparecen como series, mientras que las zonas se presentan en el eje horizontal como categorías. Como puedes ver, ahora ya dejan de cobrar sentido los botones de expansión y contracción, ya que expandir, por ejemplo, el electrodoméstico en sus correspondientes valores de producto generará la aparición de nuevas series en nuestro gráfico, y en tanto que las zonas de venta no tienen más que un nivel de anidamiento, el de granularidad más gruesa posible, no tenemos posibilidad de desplegar dicho eje dimensional. Vamos a finalizar este vídeo dedicado a las tablas dinámicas aprendiendo a construir gráficos dinámicos que incorporan botones de segmentación de datos para facilitar el análisis con diferentes visualizaciones del propio gráfico. Para ello vamos a utilizar los datos de esta tabla que presenta los pedidos de diferentes categorías de productos servidos por una compañía a países situados en múltiples regiones y a través de distintos canales de venta. Deseamos crear un gráfico como este que nos muestre los ingresos totales obtenidos por categoría en el año elegido por el usuario, usando para ello el botón que nos permite decidir o elegir el año deseado. Vamos a borrar el gráfico y la tabla dinámica para recrear desde cero esta visualización. Así es que vamos a acceder a la tabla ventas que hemos mostrado anteriormente, nos posicionamos en una de sus celdas e insertamos una tabla dinámica. Hacemos clic en el campo ubicación dentro de la hoja de cálculo existente y ahora nos vamos a la hoja selectores y hacemos clic en la celda donde deseamos colocar nuestra tabla dinámica. Arrastramos ahora el campo ingresos al área de valores y vamos a arrastrar el campo categoría al área de filas. Como deseamos mostrar las ventas por categoría y año, ahora vamos a arrastrar la fecha de pedido al área de columnas. Pero dado que de las fechas solamente nos interesan los años, vamos a eliminar de aquí la fecha de pedido y el trimestre para quedarnos con la granularidad que nos interesa para la fecha, que en este caso son los años. Vamos a dotar ahora de un formato más amigable a los valores que se muestran de ventas. Así es que nos colocamos en una celda que contenga valores, botón derecho, formato de número, y ahora vamos a elegir aquí para este formato un número para que no tenga decimales y que use separador de miles. Y estando en el interior de la tabla vamos a insertar ya nuestro gráfico. Para ello ya sabemos pestaña insertar, gráficos, y vamos a elegir de los posibles estilos, vamos a elegir este gráfico de barras apiladas. Como ya sabemos, en este tipo de gráficos la información resulta mucho más perceptible si los datos están ordenados. Así que nos vamos a colocar en la celda de la columna total general, vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar ordenar para que nos ordene los datos o bien de menor a mayor o bien de mayor a menor. Ahora vamos a eliminar del gráfico los botones grises que nos aparecen. Para ello ya sabemos, nos posicionamos sobre un botón y elegimos ocultar todos los botones de campos en gráfico. Y a continuación vamos a colocar título a nuestro gráfico. Le aportamos negrita y desplazamos nuestro título del gráfico hacia la izquierda del gráfico.
Con el gráfico y la tabla ya configurada a nuestro gusto, solo nos falta añadir una segmentación que nos permita con un simple clic elegir el año en que estamos interesados. Así es que con el gráfico seleccionado, hacemos clic en nuestro gráfico, accedemos a la pestaña Analizar de herramientas del gráfico dinámico y usamos el botón Insertar segmentación de datos. Nos aparece entonces la ventana con los campos para elegir la segmentación que deseamos y en esta ventana sencillamente elegimos el campo de años. Nos aparece ahora la caja que contiene los botones con los años para los cuales existen ventas. Apreciamos que aparecen dos botones desactivados con fechas anteriores y posteriores a 2018 y 2022 respectivamente. Ambos botones están desactivados porque no existen datos en estos rangos, de modo que podemos eliminar dichos botones. Para ello, en la pestaña Opciones de segmentación de datos, vamos a utilizar el botón Configuración de segmentación de datos y en esta ventana de configuración vamos a decir que oculte los elementos que no contienen datos. También vamos a eliminar el encabezado del segmentador, ya que es obvio que se trata de los años. Así es que vamos a desactivar Mostrar encabezado y vamos a aceptar. A continuación nos toca disponer los botones en una sola fila y dado que tenemos 5 botones, en el campo columnas de la ventana de herramienta de segmentación de datos vamos a indicar que nos lo coloque en 5 columnas. Y ahora vamos a redimensionar la caja a nuestro gusto para que se visualicen los años. Así que ya tenemos la caja redimensionada desde 2018 hasta 2022. Vamos a llevarnos la caja para verla bien fuera de la tabla dinámica. Y ahora, si deseamos modificar los colores de los botones, así como el borde de la caja de segmentación, debemos utilizar los estilos de segmentación de datos. Si ninguno de estos estilos nos satisface, podemos usar la opción Nuevo estilo de segmentación de datos. Nos aparece la ventana para crear un estilo de segmentación. Le aportamos un nombre a nuestro estilo y elegimos el elemento de la segmentación para el cual deseamos crear el estilo. Normalmente toda la segmentación de datos. Accediendo al botón Formato, ya podemos decidir la fuente y el relleno. Por ejemplo, vamos a eliminar el borde de nuestro segmentador. Vamos a elegir ninguno para que no nos coloque ningún borde y vamos a aceptar. Movemos ahora la caja con la segmentación al interior del gráfico. Vamos a agrandar nuestro gráfico para colocar convenientemente la caja con la segmentación dentro del gráfico. Y ahora, para que gráfico y segmentador permanezcan juntos, vamos a seleccionar ambas cajas aplicando la tecla mayúsculas y seleccionando tanto el gráfico como el segmentador. Y ahora en herramientas de dibujo formato vamos a decirle que nos agrupe ambas cajas. Ahora ya, si desplazamos el gráfico, pues gráfico y segmentador, como vemos, se mueven al unísono. Finalmente, si ahora deseamos visualizar las ventas en 2022, pues sencillamente clicamos en el botón de 2022 para que nos muestre las ventas realizadas durante ese año o cualquiera de los años en los que estemos interesados. Para seleccionar varios años, basta con presionar la tecla control mientras hacemos clic en los años que nos interesen. Como hemos podido apreciar, las tablas dinámicas constituyen una potente herramienta para el análisis de datos. La funcionalidad que aportan las tablas dinámicas en Excel es enorme y conviene puntualizar que a lo largo de este vídeo hemos ofrecido una pequeña parte de todo su potencial. Para profundizar más en la temática de las tablas dinámicas, te recomiendo el estupendo libro de Bill Yellen y Michael Alexander titulado Excel 2019 Pivot Table Data Crunching de Microsoft Press. Aunque en este vídeo he asimilado el uso de las tablas dinámicas a los cubos OLAP, mi intención ha sido estrictamente pedagógica, por lo que conviene puntualizar que el procesamiento analítico en línea es una disciplina ligada a los sistemas de base de datos y como tal incorpora una colección de operadores y reglas de uso que exceden la funcionalidad
de las tablas dinámicas. Aunque con el tiempo Excel ha ido incorporando funcionalidades propias de los sistemas de base de datos, su razón de ser lo coloca aún fuera de sus límites y el uso apropiado de Excel en el contexto de las bases de datos requiere un conocimiento previo de la teoría de bases de datos relacionales que queda obviamente fuera del alcance de este curso.